Hola, hola, bienvenidas nuevamente a nuestra serie de clases de cierre del año 2021 en Unidas en Cristo. Estamos felices de poder entrar en sus casas, tanto de aquellas que están participando en vivo desde la clase virtual que estamos teniendo ahora mismo, como aquellas que se están uniendo y verán por diferido esta clase a través de nuestro canal de YouTube. En Hechos 13:22. Vemos que Dios dijo lo siguiente acerca de David. Dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Un hombre conforme a mi corazón, dijo Dios de David. Yo quiero conocer el corazón de David y ningún mejor lugar para ir a hacerlo que ir al libro de los Salmos. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Como grupo, hemos estado leyendo el libro de los Salmos. De aquí hasta que termine el año 2021 habremos leído todo el libro de los Salmos. Y al mismo tiempo hemos planeado 5 reuniones virtuales, una por mes, de aquí a diciembre, para conversar juntas sobre 5 salmos específicos que escogimos para hablar acerca y conocer un poco acerca del corazón de David. Hoy vamos a iniciar con el Salmo 34. Y para ello, Elsie nos va a hablar un poco acerca del libro de los Salmos en general. Paola nos va a hablar acerca de lo que estaba ocurriendo en la vida de David para el momento en el que él escribe el Salmo 34. Y yo desglosaré algunos detalles del Salmo importantes para tomar en cuenta. Sin más preámbulos, Elsie, bienvenida. Estás en silencio. Preparando para la lección de hoy me sentí un poquito rusty porque no estaba hablando español mucho como antes y parece que ya se me va yendo un poquito, pero al Señor toda la gloria y espero que todas puedan comprender bien. Increíble cuando uno piensa en el libro de los Salmos, piensa, ay, pero ya lo sé todo y es tan lindo, tantas canciones. Y yo aprendí tanto, no solo preparando para hoy, pero en los últimos 2 meses estaba leyendo varios de los salmos y había tanta curiosidad que yo nunca supe. Y mire que yo fui criada en la iglesia desde niñita, aprendí todo desde chiquitita, creí que sabía todo y no, la maravilla de la palabra de Dios es que nunca sabes todo, siempre hay algo que aprender y eso es una maravilla. Entonces aprendí que la palabra salmos significa melodías cantadas al acompañamiento de instrumentos musicales. Yo no sabía de eso. Entonces son muchos de ellos fueron músicas, no fueron celebraciones que cantaban en los templos. Los rabinos solían usar los salmos como himnos en los templos. El libro de Salmos es el libro más largo de la Biblia, yo creo que eso todo el mundo sabe, ¿no? Y hay unos salmos más cortos, otros más largos. El Salmo 119 es el capítulo de la Biblia más largo que hay. Entonces, yo me acuerdo cuando el pastor decía, vamos a leer el Salmo 119. Ay, pero es muy bello porque tiene tanto enseñamiento del valor de la palabra de Dios, de la grandeza de la palabra de Dios. Los salmos fueron escritos en un periodo muy largo, en centenas de años, desde la época de Moisés, porque hay un salmo, el 90, que se dice que fue Moisés que escribió. Entonces es más o menos del año 1440 antes de Cristo hasta hasta el 586, 560 antes de Cristo. Entonces, desde Moisés, durante toda la peregrinación, durante el tiempo del rey David, Salomón, después que el pueblo se rebeló contra Dios y
sufrió el cautiverio de la Babilonia, hasta ahí se escribieron los salmos. ¿Quién escribieron? Yo por un tiempo grande pensé que David había escrito todos ellos, pero no, hay otras personas que escribieron los salmos. Hay, como dije antes, Moisés, el Salmo 90 fue Moisés que escribió. Salomón escribió un par de salmos. La familia de Asaf, que era designada para la alabanza, para la música del templo, los hijos de Coré, Hernán y Etán, el esarita, y algunos de los salmos también son identificados. No hay una persona cierta de quién los escribió, ¿no? Son anónimos, como se dice, ¿no? Otras curiosidades que yo recién aprendí fue la manera acróstica que muchos de los salmos fueron escritos. Yo siempre veía en la Biblia, principalmente en el Salmo 119, en cada bloquito de cada parágrafo, ¿no? Tenía una palabrita arriba y yo nunca supe lo que era eso. Y eso recién ese año aprendí que él era hecho con las letras del alfabeto griego. Entonces, cada grupo de versículos empezaba con la letra del alfabeto. Y ahora, preparando para eso, aprendí que una de las razones era para que ayudara a memorización, porque en aquella época no eran tan afortunados como nosotras de poder cargar la Biblia con ellos o ahora acá. Entonces tenían que tener la palabra de Dios memorizada. Entonces varios salmos, cuando vean las palabras, Ale mandó las letras del alfabeto griego, que para mí fue una curiosidad muy interesante, conocer y saber exactamente, a lo mejor la letra no coincide con la letra del alfabeto nuestro, pero saber que aquí, lo que significa aquello, ¿no? Los salmos son una manera profunda de expresar dolor, expresar alegría, alabanza. Es la manera más bella. Yo veo que la mayoría de las veces cuando o si estoy muy contento o si estoy muy triste, los salmos, yo no soy muy buena de expresar con palabras. A veces me faltan las palabras. Y los salmos trazem lo profundo del corazón, principalmente los de David. Increíble, David. Yo pienso que las noches que pasó él ahí en los campos, admirando el cielo con los animales, no sé, yo creo que eso era eso que Dios decía que era según el corazón de Dios, porque él era enamorado de Dios, era una cosa maravillosa. Los salmos también, una cosa maravillosa que nos dan historias. Hay varios salmos que cuentan la historia desde Abraham y desde la jornada del Egipto hasta las profecías del Mesías, las cosas que sucedieron con Jesús. Entonces, eso también fue por Alejandra mandó por el email. Otra cosa interesante es que expresa los atributos de Dios de una manera grande. La omnisciencia, omnipresencia, hermoso, deseable, creador, bueno, generoso, grande, soberano, santo, amoroso, fiel, misericordioso, poderoso, recto, justo. Entonces, todo eso está ahí en los salmos, que Él es el rey del ejército de los cielos. Qué maravilla. El Salmo 24 me encanta. Yo aprendí desde niña, lo memoricé y me encanta hablar por quién es este. Es el Señor del ejército. Ese es mi Dios. Y si nosotros tenemos conciencia de eso, no vamos a andar por ahí con miedo, porque nosotros pertenecemos a Él, al Señor, al Rey del ejército de los cielos, que está ahí para nos proteger. Yo puse también algunas de las características de los salmos, ¿no? Que eran himnos, alabanzas, que servían para lamentos y súplicas, para arrepentimientos, cantos de confianza, acciones de gracias, relatos de la historia, como dice, adoración,
los salmos de peregrinaje, ¿no? Cuando cantaban durante la caminada que hicieron en el Egipto. Revelan el poder de Dios, el perdón de Dios, expresan la gratitud del corazón del hombre hacia Dios, porque ellos experimentaron el cuidado de Dios. Esa gente que estuvo ahí escribiendo, experimentaron, vieron y Dios proviendo la comida, proviendo la salvación en las guerras. Dios estuvo presente en todo, ellos podían confiar y ellos sabían que podían confiar. En los salmos, los que lo escribieron toman la palabra para dirigirse a Dios, hablan de una manera transparente, honesta de sus experiencias. Es muy transparente la gente, no tiene vergüenza de expresar lo que están sintiendo, ¿no? A veces quieren venganza, quieren que Dios haga justicia contra sus enemigos, ¿no? Pero ellos hablan. Y eso me hace sentir que yo tengo esa libertad con mi Dios, que Dios no se va a molestar si yo le abro, porque Él ya sabe lo que hay en mi corazón. Yo, si pienso que voy a esconderle, no. Entonces, si hablo, ¿qué voy a hacer? Yo voy a tener conciencia de mi sentimiento y voy a dejar que Dios trabaje en mi corazón. Otras cosas que hay en los salmos, sus aspiraciones más profundas, luchas, esperanzas, triunfos, fracasos, adoración, rebeldía, gratitud, arrepentimiento, clamor durante la enfermedad, durante las guerras. El salmista declara, qué maravilloso Dios es el que adoramos. Es un Dios grande, alto, elevado, pero está cerquita de nosotros. No es tan lejos, está bien a nuestro lado. El Salmo 71, el versículo 1 dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. El Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Él es seguro, Él está cercano. Podemos traer nuestros sentimientos a Dios, sin importar cuán negativos o feos son. Él sabe, Él conoce. Ellos nos enseñan, los salmos nos enseñan con respecto a sacrificios de alabanza. Eso es una cosa que es tan difícil para uno, porque alabanza con sacrificio parece que no combina, pero ese es el sacrificio más aceptable por Dios. Es la alabanza cuando estamos pasando por dificultades, cuando podemos decir, mi corazón está roto, pero yo te voy a adorar, yo te voy a alabar. Los salmistas conocían a su Dios. Ellos sabían dónde buscar auxilio en todas las circunstancias. El Salmo 145, voy a decir algunas partes de él, porque es uno que me gusta mucho. Dice, te alabaré, Dios y Rey mío, y bendiré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es, Señor, y digno de toda alabanza. Su grandeza no se puede comprender. Que cada generación diga sus hijos las grandes cosas que Él hace. En tu gloria, esplendor, majestad y milagros meditaré. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y lleno de amor. Él es bueno con todos y derrama compasión sobre su creación. El Señor es justo en todo lo que hace y lleno de bondad. El Señor está cerca de cuantos lo llaman. Y sí, de todos los que lo llaman sinceramente. No es solo llamar por Dios, hay que llamar con sinceridad. Él conoce el corazón. Que mis labios alaben al Señor, ahora y siempre. Los salmos nos enseñan que podemos hacer nuestras circunstancias, oportunidades de adoración. En el Salmo 55 también vimos eso. David se siente oprimido, teme que sus enemigos lo ataquen y lo destruyan. Su temor es real,
Es que no hay que pretender que las cosas están bien. No, hay realidad, hay miedo, hay angustia, hay ansiedad, pero saber dónde la llevar. Estar ahí sufriendo todos los días no va a traer descanso. El descanso está en las manos del Señor. Al final, Él vuelve. Después lo leo. En el Salmo 55, lean después, porque Él busca al Señor y al final Él dice, en ti, Señor, está mi alivio, está mi salvación. Siempre, todos ellos, a pesar de las dificultades y de las reclamaciones que hacían, siempre llegaba un punto del Salmo que decía, pero yo busco al Señor, pero yo confío en ti, pero yo siento eso, pero yo voy a buscar al Señor. Esa es la maravilla de los Salmos. Independiente de las circunstancias de afuera, el corazón y la mente deben estar firmados y cementados en el gozo del Señor, en la confianza de que Él está cerca. Muchas veces la dificultad es tremenda, como fue para David y los demás que escribieron los salmos. Mas en todo, ellos encontraron respuesta y conforto en su Dios. El libro de los Salmos ha bendecido corazones de millares de personas durante toda la humanidad, todo el tiempo, porque desde ahí, de aquel tiempo, y sigue bendeciendo. Que nosotros podamos saber dónde recorrer. Yo voy a mandar una otra hoja con Ale que tiene algunos lugares que si estás triste, va ahí. Y eso se encuentra para todo lado en la internet también. Los salmos centran los pensamientos y emociones del adorador en Dios. Cuando podemos creer y depender totalmente de nuestro Padre amado, podemos mirar la dificultad de frente y en vez de decir, yo tengo un gran problema, vamos a decir, yo tengo un Dios tremendo, que es infinitamente más grande que mi problema. Que tú guardes esa palabra hoy. Confíe en el Señor y como los salmistas, vamos a confiar y depender de nuestro Señor. Amén. Que Dios bendiga. Amén, amén. Ahora me voy a unir yo hablándoles un poco de lo que estaba pasando David en ese momento. Un segundo. Ok. Ay, no sé qué he hecho. Ok, aquí estamos. Gracias, Elsie, por ese hermosa introducción a los salmos. Realmente qué hermoso ver el corazón de todas estas personas, de todos estos salmistas que se fueron preparando, que fueron escribiendo y que hoy nosotros podemos gozar de esta palabra. Y son realmente cánticos, son alabanzas, muchas de ellas de tristeza, muchas de ellas de gozo, de gratitud. Es realmente uno de los libros más ricos que tiene la Biblia. En el caso mío, lo que yo les voy a hablar ahora es un poco de qué es lo que estaba pasando con uno de los autores de los Salmos, que es David. Y es el Salmo que vamos a estudiar hoy día, que es el Salmo 34. Y les voy a contar qué es lo que estaba pasando en la vida de este hombre y por qué llegó a escribir estas palabras. Yo creo que todas ya han escuchado de David. David fue un hombre que fue el segundo rey de la nación de Israel. El mismo Señor lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Nos leyó Alejandra al principio, que en Hechos 13:22 yo también lo tenía, que Dios lo levantó a David y dijo que él era un hombre conforme a su corazón. ¿Y por qué dijo eso? Porque él hará toda mi voluntad. No solamente Dios lo veía como un hombre obediente, también era tal la relación profunda que tenían Dios con David y Dios y David, que Dios le hace un pacto a David. Dios le promete que de su descendencia vendría el Mesías.
Y esta no era una promesa de poca cosa. Le estaba diciendo, yo te prometo que de tu linaje, de ti, vendrá aquel que sabrá el mundo. Esa promesa que hice desde Abraham, la voy a cumplir en tu descendencia. Y eso se cumplió a cabalidad. Eso se cumplió a cabalidad. Y es parte de lo que él sí mandó, de las promesas proféticas, porque esta parte de los salmos. Pero lo hermoso es que David y Dios y David tenían una relación íntima, una relación de amor profunda. La manera en que David confiaba en Dios era una manera tan honesta de parte de él. Él conocía a su Dios profundamente y eso lo ayudaba a saber quién era él. Y eso va para nosotras. Cuando nosotros conocemos quién es nuestro Dios, vamos a saber quién somos nosotras y en dónde nos podemos colocar. En ese tiempo, David, muy joven, fue ungido rey. A pesar de que él fue el profeta Samuel va donde David, un poco de la historia, en la nación de Israel no tenía un rey, piden un rey. El Señor Dios les dice, ok, les voy a dar un rey, les da a Saúl, el primer rey de Israel, quien luego se aparta y es desobediente al Señor y se aparta de Dios. Entonces Dios le dice a Samuel, te voy a dar otra persona, un ungido, aquel que va a hacer lo que yo diga. Y ese fue David. Muy joven, Samuel se acerca a la familia de Isaí, que es su padre, y se acerca buscando al hijo que iba a ser tomado como rey. En ese tiempo, el Señor le habla a Samuel y le dice, no te fijes en las apariencias, yo te voy a indicar quién es. Y efectivamente, David era el menor de todos, el que estaba pastoreando las ovejas. Nadie creía que podía él tener un lugar importante. Acuérdense que en la cultura judía, el primogénito tiene la mayor importancia y a los últimos menos. Pero el Señor escogió a David y le dijo a Samuel, yo lo escojo a él por su corazón. Yo lo escojo a él por su corazón. Sin embargo, imagínate, te dicen, te voy a hacer rey, eres el escogido del Señor. Él no fue rey inmediatamente. Entre medio que fue nombrado rey hasta que llegó a reinar, pasó un tiempo de valle, de sombra y de muerte. Tuvo sus altos momentos en el cual él tuvo éxitos, podríamos decir, se lo llamó, era un gran guerrero, las mujeres cantaban de David, y luego tuvo un tiempo en el cual tuvo que huir y sufrir miedos, pánicos, soledad, traición. Entonces imagínate. Y yo cuando pensaba hoy día, Señor, ¿qué ejemplo puedo dar? De que de pronto me dicen, mire, eres escogida, eres hija del rey, eres ungida, pero no lo vivo, no lo veo. Mi vida no necesariamente tiene estas circunstancias de gloria que estoy escuchando. Y la verdad que me recordó mucho a la vida cristiana. Hermanas, nosotros sabemos quiénes somos en el Señor. Conocemos a nuestro Dios. O al menos estamos buscando conocer a nuestro Dios, amarlo. Pero nuestras circunstancias muchas veces no son la de una hija del rey. No son la de esa victoria. No tenemos estas mujeres cantándonos alabanzas y glorificando. Muchas veces son matrimonios muy difíciles, hijos pródigos, soledad, traición, desesperanza. Pero aún ahí, estamos viendo, y esa es la idea de este estudio, de ver cómo un hombre en total desesperación escogió seguir a Dios, buscar a Dios, hacerlo su refugio y encontrar la paz que su corazón estaba buscando. Un poco de historia, cortito, para que ya Alejandra tenga tiempo de explicar el Salmo.
en 1 Samuel 16, para que marquen en ese capítulo, es donde el Señor le dice a Samuel que unja a David. Luego, uno de los momentos de muchos que todos conocemos es en la historia en 1 Samuel 17, que es la confianza de David en Dios, cuando él estaba a punto de pelear contra Goliat. El mismo rey Saúl le dijo, no vayas, eres pequeño, no tienes armadura. Dice que la palabra que le pusieron la armadura y le quedaba grande. Él se la quitó. ¿Por qué? ¿Qué confianza tenía David? Y él le dijo a este gran guerrero Goliat, alto, grande, tú, Goliat, vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Esa era la confianza de David. Cuando comienzan las pruebas, Saúl se da cuenta que hay favor con David. Y en la palabra dice que le entra celos, envidia y un espíritu malo que Dios le coloca. Y Saúl se coloca totalmente en contra de David. Y en 2 oportunidades, David era quien le tocaba la lira, en 2 oportunidades de lanza, una lanza, y trata de matarlo. Pero aún David, aún después de eso, David sigue reconociendo con humildad la posición del rey. Y él está a punto, la promesa era que si tú ganabas al filisteo, Goliat, él se te iba a dar la hija de David, de Saúl, ibas a ser el yerno del rey. Ahí aparecen unas cuantas cosas, gente que mal mandada, y David, y medio que lo tratan de engañar a David para que lo maten los filisteos, y tiene que ir a David a matar a un montón. Y David le responde a esta gente que viene y le dice, ¿vas a arriesgar tu vida para matar a esta gente por casarte con la hija del rey? Y él responde, ¿os parece poca cosa llegar a ser reino del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima? Y yo no quiero que lo vean, poco hombre. Lo que quiero que vean es el corazón de David, humilde, reconociendo su posición pequeña ante su Dios, ante su Dios. Luego vemos a Jonatán y David. Jonatán es el hijo de Saúl, eran grandes amigos. Hacen ellos un pacto entre ellos, un pacto de que David mantendría la descendencia de Jonatán. Y Jonatán era tan amigo de David que le dijo, tienes que huir. Tú tienes que huir, mi padre te quiere matar. Y aquí es cuando comienza ese dolor de David, que sabía que Saúl era ungido también, que Saúl era el rey, y él lo quería respetar, y le dice, ¿por qué tu padre? ¿Qué he hecho yo? Dice en 1 Samuel 20. ¿Cuál es mi maldad y cuál es mi pecado contra tu padre para que él busque mi vida? Imagínense, te han ungido como rey. Matas al mayor de los grandes enemigos de la nación de Israel. Los filisteos eran el enemigo número 1 y matas a Goliat. Las mujeres cantan de ti. El rey te tiene como su tranquilizante, le tocas el arpa. Y de pronto todo se vuelca en contra tuya. Tienes que salir huyendo. Sin motivo, no has hecho ninguna maldad. Tienes que salir huyendo. Te quieren matar. Te tratan de matar varias veces. Y no tienes más opción que dejar todo atrás. Todo. Para salir escapando y encontrarte. Te vas a la ciudad, vas buscando, te encuentras con los sacerdotes. Han pasado tiempo. Él se va al templo y dice, dame algo de comer. Dame algo de comer. Es la ciudad de Nob. Dame algo de comer. El sacerdote le dice, no tengo nada más que el pan de la propiciación. Y ese pan ha estado 7 días. Está más duro que una piedra. Y David le dice, dame lo que tengas. Y después estamos en 1 Samuel 21. Este es el momento en el cual él escribe este salmo. Después de esto, él tiene que cruzar una ciudad filistea, donde está el rey Gad. El rey de Gad. Él es el rey. Voy a ver con precisión el nombre. El rey, perdón. Aquís. Lo encontré. El rey Aquís del pueblo de Gad, una de las ciudades filisteas. Él está cruzando.
Todos conocen la fama de David. Todos saben que es un gran guerrero. Todos saben que Dios está con él. Y él tiene que humillarse, hacerse el loco. Dice la palabra que le caían las babas. O sea, imagínate tú tener todo el favor, tener todo el apoyo, saber quién eres y tener que humillarte para poder pasar y salvar tu vida. Y salvar tu vida. Ese es el momento en el cual, sabiendo que tú has sido ungido rey, sabiendo que tú tienes un futuro glorioso, te haces nada, sufres traición, sufres miedo, te pasas por loco. No nos podemos imaginar nosotros, ni siquiera lo que eso significaría. Para que no tengo idea de lo que está pasando, al punto de que el rey dice, no me traigan este loco, no me hagan perder mi tiempo con esto, que se vaya. Y así David salva su vida del rey Aquís y escribe el Salmo 34. Alejandra, te lo dejo. Gracias Paola. La verdad es que yo te escuchaba y yo estaba sintiendo esa presión tan grande que tenía el rey David y esa vergüenza que debe haber pasado para hacerse el loco al punto de tirar babas por la boca para salvar su vida. Vamos a leer el Salmo 34. Lo voy a leer de corrida una vez. Y vamos a ver algunos elementos interesantes que están allí. Salmo 34. Dice el encabezado, el Señor proveedor y salvador. Salmo de David cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue. Se llamaba Abimelech al rey de a los reyes que se llamaban Aquís de Gad, le llamaban Abimelech. Entonces él escribe, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en él se refugian.
Ese es el Salmo 34, lo que está escribiendo David en el momento en el que él se siente amenazado, perseguido por el rey Aquís y se ve obligado a hacerse el loco. Después de haberse comido unos panes de provisación que nos cuenta Paola que estaban durísimos. Fíjense que este canto del Salmo 34 tiene dos estrofas principales. La primera está entre los versículos 1 y 10 y es un canto de gratitud. Esa es la primera parte de este salmo. La segunda parte del salmo comienza en el versículo 11 hasta el versículo 22 y es una especie de instrucción que David le está dando a quienes lo escuchan. Hay unos tipos de situaciones difíciles que se mencionan en este salmo. Si comenzamos a ver, por ejemplo, en el versículo 4, vemos que hablan de temores. En el versículo 6 y también en el 17 se habla de angustias. En el versículo 10 se habla de necesidad y hambre. En el versículo 18 se habla de dos condiciones: quebranto del corazón y abatimiento de espíritu. En el Salmo 19 se hablan de aflicciones, pero no aflicciones, muchas aflicciones. Y en el Salmo 21 se habla de maldad. Es decir, estamos hablando de temores, angustias, necesidad y hambre, quebrantos del corazón, espíritus abatidos, muchas aflicciones, maldad. Todas esas palabras están en el Salmo y todo eso es el ambiente en el cual se está moviendo David cuando escribe este Salmo. Y él habla además de dos tipos de audiencia, dos tipos de personas que están aquí, los que buscan al Señor y los que se le oponen. Con respecto a los que se le oponen, yo solamente voy a decir que hay dos advertencias muy fuertes. Una está en el versículo 16 y dice: el rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. La otra advertencia muy fuerte en contra de aquella audiencia que se le opone al Señor está en el versículo 21 y dice: la maldad dará muerte al impío y los que aborrecen al justo serán condenados. Y allí lo voy a dejar. Vamos a hablar más bien de la gente de esa audiencia que busca al Señor. Pero fíjense que una de las cosas bellísimas que tiene este salmo es que en paralelo con estas dos fuertes advertencias, no sé si se dieron cuenta que hay dos bellísimas promesas que nosotros podemos hacer nuestras. Una está en el versículo 16. Perdón, estas son las advertencias. Las promesas están una en el versículo 7 y la otra en el versículo 18. Promesas y beneficios que tienen aquellos que buscan al Señor. En el versículo 7 leemos: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Cuando se habla aquí del ángel del Señor, hay una figura poética, hay una figura que se llama teofonía. Algo que ocurre se llama teofonía, es una manifestación temporalmente visible de la presencia y la gloria de Dios. Es decir, es una presencia, es Dios presentándose en forma de ángel por un instante frente a una persona, su presencia y su gloria. Cuando aquí se habla en el versículo 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata, se está hablando del mismísimo Dios en una manifestación temporal de su presencia y de su gloria. Y los que buscan, los que le temen al Señor, tienen el beneficio de que el Señor, el ángel del Señor, acampa, habita, vive, rodea en torno a los que le temen y los rescata, los saca del peligro.
Fíjense que estamos viendo aquí dos contrastes, dos advertencias muy fuertes que hablamos en el versículo 16 y 21 contra aquellos que están en contra del Señor y dos beneficios grandísimos de aquellos que lo buscan. El otro beneficio está en el versículo 18. Dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Esos son los que tienen angustias, pérdidas, tristeza, fracaso, frustraciones, rechazo. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Esos son beneficios para los quebrantados de corazón y los abatidos de espíritu que están buscando al Señor, que se refugian en Él y no lo rechazan. Entonces aquí ya de entrada estamos viendo en este salmo, recuerden la condición en la que estaba el rey David, perseguido por el rey que él estaba respetando, simplemente porque Saúl estaba celoso de que la gente estaba exaltando a David porque había matado a Goliat, por las grandes victorias que había tenido David, un pastor de ovejas, eso es lo que era él cuando fue ungido como rey, que hasta la armadura le quedaba grande. Y ahora estaba perseguido. A este punto se está haciendo el loco delante de un rey muy, muy poderoso para que lo deje pasar, al punto de con babas y todo. Yo no me lo puedo ni imaginar. Ahora fíjense esas promesas y esos beneficios que tienen los que buscan el Señor. Pero vamos a detallar un poco más la audiencia que busca el Señor. Vamos a hablar de aquellos que buscan al Señor. ¿Cómo los están describiendo en este salmo? En el versículo 5 vemos los que a él miraron. Los que a él miraron. Eso significa los que notan al Señor, los que lo reconocen, los que le prestan atención, los que lo consideran. Los que miraron, los que a Dios miraron. Sus rostros fueron iluminados y sus rostros jamás serán avergonzados. Está en el versículo 5. ¿Eres tú una de las que busca al Señor? ¿Lo reconoces? ¿Prestas atención a su presencia? ¿Intencionalmente lo consideras cuando vas a tomar decisiones? Los que miraron al Señor son los que, audiencia que busca al Señor y que tiene derecho a tener estas dos grandes promesas que hemos hablado anteriormente. También están los que le temen. En el versículo 7 y también en el versículo 9 se mencionan aquellos que temen al Señor. Dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Los que le temen, los que reverencian y respetan profundamente al Señor, al punto de sentir un poquito de miedo en su presencia. Es un miedo respetuoso, no es un miedo de temor, de pánico, es un miedo de estoy frente a alguien muy importante, el más importante. Esos que le temen. También están los que se refugian en el Señor. En el versículo 8 y en el versículo 22 tenemos los que se refugian en el Señor. Dice el versículo 8, probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia, el que busca amparo y protección en el Señor, el que pone toda su confianza y su esperanza, una esperanza cierta, una esperanza de seguridad, una esperanza firme de que se alcanzará lo que se está buscando. Esos que son los que en él se refugian, van a ser bienaventurados, es decir, bendecidos en todo. Por cierto, aquí cuando el rey dice, probad y ved que el Señor es bueno, es como una invitación, él nos está exhortando. Vengan y dense cuenta que el Señor es real. Vengan y dense cuenta de todos los beneficios que pueden tener si ustedes le temen, si ustedes se humillan delante de él, si ustedes lo miran, si ustedes lo buscan, si ustedes se refugian en él. ¿Estás quebrantado de corazón? Ven y prueba que el Señor es bueno. ¿Tienes el espíritu abatido? Ven y prueba que el Señor es bueno. Esa es la invitación que está haciendo David en un momento en el que se estaba haciendo el loco. ¿Recuerdan dónde está el rey David en este momento cuando está escribiendo todas estas cosas? Hay otro grupo, otra forma de describir a esa audiencia que busca al Señor. En el versículo 15, 17 y 19 se habla de los justos. Los justos.
Versículo 15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a su clamor. Yo quiero tener los ojos de Dios sobre mí y sus oídos, yo quiero que estén atentos a mi clamor. Se podría decir que yo soy justa. ¿Qué es ser justo? Ser justo es que actúa de acuerdo con la razón moral, al principio moral de rectitud, de hacer lo correcto delante de Dios, de honrar a Dios con nuestras acciones, de amarlo a Él sobre todas las cosas, de amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, de hacer lo correcto, de no mentir, de no defraudar, de conocerlo, porque ¿cómo podemos nosotros glorificar a un Dios que no conocemos? ¿Cómo glorifico, cómo agrado yo a un Dios que no conozco? Tengo que empezar por conocerlo. Y eso me va haciendo justa, me va haciendo recta, me va haciendo correcta, me va haciendo que yo obre de acuerdo con lo que a Dios le agrada. Sí, me voy a equivocar, seguramente me voy a equivocar, pero mi corazón está buscando agradar a un Señor y a un Dios que tengo que conocer. Y eso es lo que estamos haciendo mientras estudiamos la Biblia. Hay otro grupo de personas, está en el versículo 22, esta me encantó, dice, se refiere a los que buscan al Señor como sus siervos. El Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. ¿Qué es un siervo? Un siervo es una persona que está completamente sometida a alguien y entregada a su servicio, que dice, sí, Señor. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué llamamos tanto al Señor, Señor? Porque no solamente le decimos Dios o Jesús o Espíritu Santo, sino que le llamamos Señor. Porque estamos llamados a decirle que es nuestro Salvador y nuestro Señor. Porque Él tiene que ser el que rige en nuestra vida. Nosotros tenemos que bajarnos del trono de nuestra vida y darle el trono a Jesús para que sea Él quien señoree en los asuntos de nuestra vida. ¿Cosa fácil? No, ciertamente no lo es. Pero estamos viendo en este salmo que hay una audiencia que recibe beneficios de parte de Dios. Son los que a Él miraron, los que le temen, los que en Él se refugian, los que buscan al Señor, los justos, sus siervos. Cuando estamos en situaciones difíciles, ¿a dónde recurrimos? ¿A quién? ¿A nuestro razonamiento, a nuestros recursos, a nuestras ideas? ¿O vamos primero de rodillas ante Dios buscando su refugio? Recuerden las dos promesas, se las voy a recordar. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Aquí dice, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Yo quiero ser parte de esa audiencia que busca al Señor, particularmente en momentos difíciles, y que puede hacer sacrificio de alabanza, como nos mencionaba Elsie, y alabarlo a Él incluso en medio y especialmente en medio de circunstancias difíciles. Esa es la audiencia que busca el Señor, y hay algunos beneficios que vimos allí. Dice, fueron iluminados con resplandor y conocimiento, los que a Él miraron. Jamás serán avergonzados, dice por allí. Dice que el Señor se detiene y permanece alrededor, eso es acampar, detenerse y permanecer alrededor de los que le temen. Nada nos falta, dice que a los leoncillos les puede faltar cosas, pero a nosotros no nos faltará nada. Será bendecido y feliz, no será desolado, no será incriminado, no será declarado culpable, no carecerán de bien alguno. Todas estas son las cosas que nos dice el Señor a través del Salmo que escribió David, que pueden ser nuestras si nosotros lo buscamos a Él, en vez de rechazarlo. Ya vimos las consecuencias de rechazarlo. Pero en medio de todo esto, David nos da unas instrucciones y nos habla, porque hemos hablado varias veces de el que teme al Señor, e inclusive él en el versículo 9 nos invita y dice, temed al Señor vosotros sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Nos está dando inclusive una razón.
tú quieres que nada te falte, teme al Señor. Y ya hablamos que el temor es ese respeto y ese toquecito del miedito porque reconoces tu pequeñez frente a un Dios tan grande y tan poderoso, no tan poderoso, todopoderoso, que está en todas partes y que todo lo sabe. ¿Ya sentiste ese miedito? Ok, estás bien, ahí es donde debes estar. Ya comenzó el temor al Señor. ¿Reconociste tu pequeñez delante de Él? Perfecto, maravilloso. Esa es la invitación. Temed al Señor vosotros sus santos. Miren lo que dice Él en los versículos 13 y 14. Voy a empezar a leer desde el 11. Dice, venid hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Yo soy una. Ok, 2 versículos, 6 instrucciones, 3 en positivo, 3 en negativo, 3 de cosas que debo hacer y 3 de cosas que no debo hacer. Guarda tu lengua del mal, ese es uno no. Y tus labios de hablar engaño, que mi lengua ni hable mal ni hable engaño. Apártate del mal, tercera cosa que no debo hacer. Haz el bien, eso está en positivo. Busca la paz, positivo. Y sigue la paz, positivo. Eso es lo que yo tengo que hacer si deseo vida y quiero muchos días para ver el bien. Vamos a detallar un poco qué son esas 3 instrucciones. Empecemos por guarda tu lengua. Vamos a hablar primero de las positivas, de las cosas que sí tenemos que hacer. Hacer el bien. Eso significa trabajar para producir el bien. No es solamente admirar desde lejos, ay, eso está muy bueno, eso está bien. Ah, qué bien, eso también está bien. No, es trabajar para producir el bien a tu alrededor, en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio, en el sitio donde te tenga el Señor. Trabaja para producir el bien. Dice que busques la paz, buscar la paz. ¿Qué es buscar la paz? Dice aquí, estoy leyendo una definición de la Real Academia y mezclado con la definición de la palabra original en hebreo. Desear, pedir, buscar, perseguir y requerir no solamente la armonía y la tranquilidad, sino fíjense esto, lo que es completo en número, lo que produce quietud, lo que es solvente y lo que es amistad. Me llamó bastante la atención que en la definición de paz se nos incluye lo que es completo en número. Esto significa que no le falta nada, no le falta ni uno. Está completo en número. Nosotros tenemos que buscar, desear, pedir, perseguir y requerir las cosas completas en número, las cosas en armonía, las cosas en amistad, las cosas en solvencia. Pero no solamente debemos buscar la paz, dice él, debemos seguir la paz, es decir, perseguirla, cazarla con Z, cazarla, apuntar para conseguir la paz, esa plenitud, esa tranquilidad, esa armonía. Si deseas vida y quieres muchos días para ver el bien, haz el bien, busca la paz y sigue la paz. Pero también tenemos unos comandos en negativo, cosas que debemos dejar de hacer. Una es, no hables del mal. Y aquí la palabra en hebreo, para no hablar del mal, y después dice no hablar engaño, es no solamente guardar la lengua, es como ponerle un vigilante, como un candado. No poder pronunciarlo, poner un vigilante en tu boca para que tú no puedas decir lo que es ilícito, lo que es deshonesto, lo que ofende o lo que daña. Eso es no hablar del mal. Y no hablar engaño es guardar tu lengua y poner un vigilante para no decir lo que es mentira o defraudar. Esa es la definición de mal, de acuerdo con la palabra hebrea original que se usa en este versículo. Y dice
que tampoco debes acercarte al mal. Es decir, tienes que apartarte. Si el mal está por aquí, tú vas al otro lado. Entonces, fíjate que aquí hay un contraste bien importante. Hemos visto varios contrastes en este salmo, pero quiero enfatizar en este momento que por un lado tienes que trabajar para producir el bien y por otro lado tienes que apartarte del mal. Esas dos cosas y refrenando tu lengua completamente del mal y del engaño, buscando y promoviendo la paz, lo que es completo, y persiguiendo la paz, ese es el secreto de lo que es el temor al Señor. Eso, cuando tú actúas de esa manera, cuando tú comienzas a entender que eso es lo que tienes que hacer, estás comenzando también a entender que es Él el Señor, que es realmente lo que Él le agrada, y estás comenzando a dar pasos en la dirección correcta para hacer de esta audiencia que teme al Señor, que en Él se refugia, que lo quiere glorificar, que a Él mira, que lo busca, que es los justos, que son sus siervos, esos que están sometidos a su voluntad y que están entregados a su servicio. ¿Lo ves? ¿Ves la riqueza de este salmo en los momentos en que él estaba? Quiero que veamos ahora el corazón de David y con esto voy a cerrar. El corazón de David que se nos muestra en este salmo, porque este es un corazón tras el corazón de Dios. Fíjense que en el versículo 1 y en el 2, David bendice y alaba al Señor y se gloría en él en medio de esa situación difícil. ¿Qué haces tú cuando estás en situaciones difíciles? Bendices y alabas al Señor. Te glorías en Él o comienzas a quejarte y a buscar tus propios recursos para salir de la situación. Fíjense que en el versículo 4 al 6, bellísimo, como Él dice, busqué al Señor y Él me respondió, Él me libró de todos mis temores. Él les cuenta a otros su experiencia de cuando buscó al Señor, en medio de esa circunstancia difícil. Dice, me respondió, me libró, fueron iluminados, me oyó, me salvó, me rescató. Le cuenta a otros. No solamente eso, en el versículo 3 nos llama, él llama a otros a engrandecer y a exaltar al Señor. Vengan conmigo, engrandezcamos al Señor sobre todas las cosas. Y comprueben por ustedes mismos la bondad del Señor, nos dice en el versículo 8. ¿Están viendo el corazón del rey David? En este momento no era rey, por cierto. Nosotros ya lo conocemos como el rey David, pero en este momento no era rey, todavía. En los versículos 5 y 7 él asegura que quienes lo buscan serán bendecidos. Y eso lo desarrolla en todo el Salmo. Nos dice, jamás serán avergonzados, el Señor acampa con ellos, los rescata, no les falta nada, los ojos y oídos de Dios están atentos a ellos, los oye, los libra, los salva, los guarda, guarda todos sus huesos, los redime, no serán condenados. Él asegura, nos asegura que los que buscan al Señor serán bendecidos. También nos instruye y nos enseña qué es lo que es temerle al Señor. Ya lo vimos. Y también advierte el costo de estar en su contra. Y lo advierte de manera clara. Estás viendo el corazón de David en medio de esa circunstancia tan difícil. Yo no sé qué circunstancia difícil estés pasando tú en tu vida ahora, pero sé que este salmo tiene algo para ti. Tiene una invitación a que busques y engrandezcas al Señor, a que seas de los justos, de esa audiencia que lo busca, de los siervos, de los que en Él se refugia, de los que lo buscan, de los que lo miran, de los que le temen. Tiene promesas para ti si estás quebrantada de corazón, si tienes espíritu abatido. El Señor está contigo, cercano, cercano. Y acampa, se detiene y permanece contigo. Allí en tu circunstancia. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. Yo no sé tú, pero ver el corazón de David en esta circunstancia, entender dónde estaba él parado y ver su invitación, su reporte de liberación, cómo nos anima en los versículos 4 al 7 de todo lo que él vivió mientras él estaba
perseguido, su canto de gratitud en la primera parte del Salmo y las instrucciones que nos da tan claras en los versículos 11 al 22, me animan muchísimo. Me animan muchísimo a querer seguir conociendo más del Señor. Casi que no puedo esperar la reunión de septiembre para ver otro Salmo juntas con el que vamos a seguir explorando el corazón del rey David. Por ahora, nuestra grabación llega a su fin para pasar al tiempo de discusión en pequeños grupos.